Hay series que cuentan una historia y luego están las que utilizan esa historia para hablar de algo mucho más grande. Half Man pertenece al segundo grupo. Si después de ver esta serie alguien te pregunta de qué trata, probablemente dirías que sigue la vida de dos hombres que crecieron como hermanos y cuya relación acaba convirtiéndose en una bomba de relojería muy rara que no logras entender del todo. Pero creo que esa respuesta se queda muy corta, porque Half Man habla no solo de las personas, sino de cómo se construyen los hombres, de lo que se espera de ellos, de lo que ellos aprenden a esconder y del precio que pueden pagar por ser hombres. Bienvenidas a un nuevo episodio de Versión Completa, el podcast de Diversa Revista. Yo soy Andrea Cubas y vamos a hablar de una serie que, más que contar una historia, nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la masculinidad, qué heridas deja el silencio y por qué tantas emociones siguen siendo un tabú para los hombres. Antes de entrar en materia, creo que merece la pena situarnos un poquito. Half Man es una miniserie estrenada en HBO Max, producida junto a la BBC y creada por Richard Gadd, que si este nombre os suena, probablemente sea porque el año pasado también revolucionó el mundo de las miniseries con Mi reno de peluche, una serie basada en su propia experiencia que puso sobre la mesa temas como el acoso, el trauma, la salud mental y también ese tema de la masculinidad. Pero en esta ocasión, Gadd vuelve a explorar las heridas emocionales, pero cambia completamente de escenario. Allí comparte protagonismo con Jamie Bell, a quien muchos recordaréis por Billy Elliot, que por si no lo sabéis, hay un episodio, el primer episodio de este podcast, habla sobre Billy Elliot y la masculinidad y sobre la historia que cuenta esta película, sobre la capacidad de que los niños hagan lo que quieran hacer. Te invito a escucharlo. En este caso, Jamie Bell interpreta a Niall, o Niall, como lo pronuncien, y el propio Richard Gadd da vida a Ruben. Como dato curioso, en un principio Richard Gadd no iba a actuar, simplemente iba a dirigir la serie, pero debido a que Jamie Bell lo pidió, terminó actuando Richard. La historia sigue la vida de dos hombres a lo largo de varias décadas. La serie alterna entre los años 80 y la actualidad para enseñarnos cómo una relación que empezó siendo fraternal termina marcada por el dolor, violencia y muchos secretos. Lo interesante de Half Man es que no busca señalar a un único culpable ni ofrecer respuestas sencillas, sino que también te da a entender las experiencias de la infancia de cada uno, el entorno, las expectativas sociales y cómo todo este popurrí de situaciones puede moldear a una persona hasta convertirla en alguien completamente distinto de quien se esperaba que fuera. Y precisamente por eso quiero dedicarle un episodio en el podcast, porque aunque en apariencia, como digo, cuenta la historia de dos hermanos, de dos hermanastros, porque no son hermanos de sangre, sino que sus dos madres son pareja y por ello ellos terminan viviendo juntos, en realidad habla de algo mucho más amplio, de cómo aprenden a ser hombres, de las emociones que se reprimen y de las consecuencias que pueden tener crecer pensando que enseñar que sentir sentimientos, valga la redundancia, es una señal de debilidad. ¿Qué significa ser hombre? Creo que una de las preguntas más interesantes que plantea Half Man aparece incluso antes de que empiece la historia. ¿Qué significa realmente ser un hombre? Porque cuando nacemos nadie entrega un manual a las personas de esto es ser hombre, esto es ser mujer. Nadie se sienta con un niño y le dice esto es lo que tienes que hacer para ser un hombre. Es verdad que eso se lo van imponiendo la misma sociedad a medida que va creciendo, ¿no? No juegues con esto, no juegues con aquello, no llores, no te expreses así, no te vistas así. Y eso se lleva haciendo durante varias generaciones. Finalmente, ser hombre no es simplemente una identidad o una forma de sentir un género, una identidad de género, sino que se convierte en un papel que hay que interpretar constantemente. Un papel donde la vulnerabilidad está mal vista y donde demostrar emociones puede convertirse en un motivo de burla. Y es por eso que la serie no trata la masculinidad como algo natural o inevitable, sino que algo que se aprende. Nos va mostrando cómo Ruben ha tenido que ser así, ha aprendido a ser así, a ser violento, a ser alguien que simplemente está
portándose mal, que está de reformatorio en reformatorio, al crecer también entra a la cárcel por lo que, bueno, por lo que hace, que ya lo veremos en la serie, precisamente porque se ha criado así, por el entorno en el que se ha criado. Todo se desarrolla en Escocia, en familia media, una familia media, y todo el entorno que está rodeado, el colegio también hay mucha violencia, la forma en que los profesores le hablan a los alumnos. Pero es verdad que esta misma situación también se puede comparar un poco a la de Niall. Pero Niall es verdad que no ha tenido esta figura de padre violento. Yo creo que ahí es un poco el foco de la personalidad de Reuben, el padre. Al final de la serie, atención, mucho es un spoiler, al final de la serie se descubre justo en la última escena, bueno, la penúltima escena, se descubre que el padre de Reuben abusaba de él y que él no se lo había contado a nadie, y se lo cuenta a Niall cuando él está en la cárcel, cuando están hablando y confesándose los secretos más oscuros y están riéndose. Revela eso, su padre, ya sabíamos, a medida que avanzaba la serie, sabíamos que su padre era un borracho, que pegaba a la madre, que por eso la madre se fue y demás, pero no sabíamos qué había pasado con Reuben. Y yo creo que ahí ese es un punto muy clave del por qué Reuben es así. Porque nadie le hizo caso, porque nadie le escuchó, porque le contestaban. Su violencia era respondida con más violencia aún, ¿no? Y en la otra parte, Niall, su padre simplemente había muerto y bueno, también las personalidades, ¿no? Niall es una persona más cobarde, se demuestra en la serie que es bastante cobarde y es su forma de afrontar los problemas, ¿no? Escondiéndose, cosa que Reuben por su parte era afrontando de una forma violenta que obviamente no estaba bien, pero los afrontaba. Una cosa que me ha dejado muy claro Huffman es que no hay un gran villano. Es verdad que puedes pensar a primera vista, puedes pensar que Reuben es el gran villano porque es muy violento, porque va a la cárcel, porque agrede a Albie y demás, pero no es que hay un solo personaje malo. Todos tienen sus sombras. La madre de Niall es una persona muy tóxica. No para de criticar a Niall. Todos los comentarios son muy pasivo-agresivos. Y lejos de si lo hace por su bien, si se preocupa por su hijo y demás, lejos de todo eso que yo creo que sí, que la madre está bastante atenta a Niall y la ha estado apoyando muchísimas veces desde la sombra con la vida tan caótica que ha tenido Niall. Muy aparte de eso, la madre también es una persona. ¿Pero por qué? Porque es una persona normal y corriente y tiene sus defectos y tiene sus cosas malas. Y está muy bien, eso es lo que me gusta de la serie, que no hay nadie perfecto y todos tienen sus problemas. Y Niall, por ser un buen estudiante o por ser una persona inteligente, porque se notaba que desde pequeño era alguien inteligente, brillante, tenía mucho futuro por delante, eso no te garantiza el triunfar en la vida. Podemos ver cómo Niall al final trunca su vida. O sea, él tenía muchísimas papeletas para que le fuera bien. Tenía una entrevista con Oxford, podía salir de ese círculo que él mismo quería salir, él quería salir de Escocia, de ese pequeño pueblo donde estaban, quería hacer algo con su vida, ser escritor, en memoria de su padre, y las tenía todas con él, pero fue él mismo el que se truncó su propio sueño, todo excusándose detrás de la sombra de Reuben, que a eso iremos más adelante, pero es que toda la serie es Niall bajo la sombra de Reuben, excusándose de que, claro, que el juicio, toda la situación de Reuben le creó un gran trauma, cuando simplemente es verdad que eso podía haberle afectado, pero podía haber seguido adelante, ¿no? Y todo le echa la culpa a todo el mundo de sus problemas, cuando verdaderamente fue él el que en un principio no pudo seguir adelante. En el caso de Reuben, la herida que tiene desde muy pequeño termina expresándose de una forma explosiva. Su manera de relacionarse con el mundo, con las mujeres, con su propia madre, con Niall, está atravesada por ira, agresividad y violencia. Es un personaje que exterioriza su dolor y que le da igual, o sea, no le importa las consecuencias que puede tener. Pero Niall no representa el polo opuesto del hombre bueno, o sea, él también es malo, es una mala persona, su toxicidad es distinta, es más silenciosa, difícil de identificar. Niall recurre mucho a la manipulación, al control emocional, a echarle la culpa a la gente, a intentar voltear la tortilla.
Él en su caso no da puñetazos físicos, pero al igual que su madre, que yo creo que es que, claro, uno es reflejo de las personas que le crían, al igual que su madre, él da puñetazos emocionales. Y yo creo que ese contraste es una de las mayores virtudes de Halfman, de la serie, porque nos recuerda que no todas las masculinidades dañinas se expresan de la misma manera. No toda la masculinidad tóxica es la de un hombre que te grita o te pega. Hay quienes explotan hacia afuera y también hay quienes te manipulan desde dentro. Hay violencia física y también emocional. Entonces me parece muy interesante cómo Richard Gadd, en este caso, ha mostrado todas estas formas, ¿no?, de ser hombre. Los sentimientos de Reuben y Niall. Este bloque me parece muy interesante porque en la ficción estamos muy acostumbrados a ver amistades masculinas donde no hablan de emociones, todo se resuelve con bromas. Y aquí vemos una amistad o una relación de hermanos en la que hay muchísima dependencia, hay amor, no del bueno, o sea, no del sano, y hay mucha necesidad, pero ninguno sabe ponerle nombre. Ambos se necesitan el uno al otro, o sea, eso es algo que queda clarísimo, pero ninguno sabe ponerle nombre y ninguno sabe identificarlo bien. Finalmente, en la última escena, Reuben le pregunta a Niall si le quiere y él le dice que sí, como un hermano, pero Reuben le dijo que no, que eso no le valía, que tenía que explicarlo, que cómo era, y ahí Niall dijo que es algo como que le atraviesa todo el cuerpo, que le atraviese, que no puede explicarlo, no es como algo que se siente solo en el corazón, lo siente en todo el cuerpo. Entonces ahí es la primera vez que Niall exterioriza lo que siente por Reuben, que ha sentido toda su vida. Yo personalmente creo que Niall estaba enamorado de Reuben. Yo creo que Reuben no. Yo creo que Reuben no es gay. Lo que le pasa a Reuben, yo creo, es que siente un amor tan raro por Niall, tan amor de hermanos, de que se llevaban tan bien, de que no sabe cómo gestionarlo y se confunde. Y necesita esa atención que recibe de Niall todo el rato. A Reuben le encanta ser la musa, como él dice, ser la musa de Niall. A Reuben le encanta, pero no es un amor de admiración como el que siente Niall hacia Reuben. Niall siente una admiración, siente una devoción por Reuben. Es como un amor, ambos se quieren, ambos se necesitan, pero no de la misma manera. Yo siento eso, yo es lo que interpreté de la serie. Luego, si tuviera que resumir la serie en una sola idea, diría que estos personajes sienten muchísimo, pero expresan muy poco. Y eso cambia por completo la forma de entender la serie. Creo que Halfman desmonta la idea de los hombres no sienten, los hombres son fríos. No, sienten muchísimo. Lo que pasa es que no saben cómo expresarlo porque ni ellos mismos pueden acomodar lo que están sintiendo. A mí personalmente me encantó la serie, la he visto 2 veces y quiero verla una tercera vez. Siento que lo voy a ver una tercera vez y voy a descubrir nuevas cosas. La serie me ha encantado, la historia también la veo muy real. Veo muy real del tema de las personas que son reincidentes, como Reuben, que salen de la cárcel y puede que puedan retomar el rumbo de su vida, pero su esencia sigue ahí y finalmente vuelve a estar en la cárcel y no le importa tener que estar otra vez en la cárcel. Y la oscuridad de un personaje como el de Niall también me parece increíble. Lo reprimido que es él, lo homófobo que es él con él mismo, que siempre hasta el último momento ha negado ser gay, hasta bueno, ya al final que se va a casar con Albie, que lo acepta. Y es verdad lo que le dijo Reuben, la persona más homófoba ha sido él mismo, con él mismo. A Reuben no le importó que fuera gay porque Reuben ya lo sabía, porque Reuben le conocía de una forma que Reuben sabe lo que él siente por él y es lo que le gusta, esa admiración que siente Niall por él. Y al final no le importó. Precisamente yo creo que ahí a Reuben que se le ve su lado de hermano, ¿no? Que al final tú a tu hermano lo quieres como sea. Entonces a Reuben no le importaba eso de su hermano. Seguía siendo su hermano. Y lo que le dolió fue la traición de Niall, porque Niall es una persona muy tóxica, es malo también. Y yo creo que si fuera al revés, Reuben nunca le hubiera hecho eso a Niall. Reuben nunca se hubiera acostado con su novia. Porque Reuben, si es verdad que es muy violento,
pero dentro de todo quería mucho, ¿no? A su madre también, se desvivía por su madre, cuidaba mucho a su madre, era su razón, su motor de la vida. Luego ayudaba a la madre de Niall con el tema de las facturas, del dinero, a la hora de dar dinero, sabiendo que ese dinero iba a terminar para Niall y que en el momento, estoy hablando del momento en el que aún no habían retomado la amistad, ¿no? El contacto. Rubén estaba muy enfadado con Niall por lo que hizo en el primer juicio, y aún así él seguía dando dinero a su madre sabiendo que iba a ser para ayudar a Niall. Y él daba dinero, yo creo que lo hacía desinteresadamente porque él quería a su familia y la quería de esa manera, y era su manera de expresarlo, ¿no? En cambio, Niall sí es bastante más frío, desapegado a su familia y más egoísta con lo que él quiere, con lo que a él le importa, que es escribir. No le importa, no le interesa si su madre tiene que hipotecar la casa o lo que sea. Él necesita su espacio, necesita su vida independiente, a pesar de que él no tenga dinero y que sea su madre la que le tenga que pagar todo. Me gustan mucho los personajes, los actores, son unos actorazos los dos. Ya he dejado muy claro en el anterior vídeo que Jamie Bell es un actorazo, que se tiene que ganar todos los premios habidos y por haber, y con esta serie ambos. O sea, Richard Gadd es también un superactor que cada vez que ponía su mirada de loco me daba muchísimo miedo. Y bueno, y como director, escritor también, o sea, estas historias, la anterior también me gustó muchísimo, está basada en hechos reales, pero esta se la ha inventado de cero. He leído por ahí, vi un vídeo suyo en el que contaba que esta historia de Halfman la tenía escrita incluso antes de Mi reno de peluche. Y bueno, si hay algo que me llevo de Halfman es que no habla de hombres rotos, habla de hombres a los que nunca les enseñaron otra forma de estar en el mundo. Nos hemos acostumbrado a pensar que la masculinidad es una especie de destino inevitable, pero la serie nos recuerda que también es un aprendizaje, que depende mucho dónde te crías, que depende mucho quiénes te rodean y quiénes te enseñan. No a ser hombre, sino a ser persona. Y si se aprende a reprimir las emociones, a esconder el miedo, a responder con violencia, también se puede aprender lo contrario. Gracias por acompañarme un episodio más en versión completa. Si este análisis te ha gustado, puedes seguir a Diversa Revista en Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube, donde seguimos hablando de feminismo, cultura y de todas esas historias que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo en el que habitamos. Yo soy Andrea Cubas y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de versión completa. ¡Adiós!